Buenas y santas, bienvenidos a Nulidades Canónicas Matrimoniales, un nuevo formativo en hora 60. Mariano Reino Buch en los controles. Mariano, ¿cómo estás? Bueno, hoy comenzamos entonces con un nuevo programa. Como te contaba fuera de cámara, vamos a hacer unos pocos programas hablando de este tema tan específico en la doctrina de la Iglesia, que son las cuestiones de las nulidades canónicas. ¿A vos te suena algo de la palabra nulidad? Bueno, vos sos abogado, así que nulidad te suena y matrimonio también te suena, ¿no? Bueno, porque básicamente una de las cosas que primero podemos contar antes de empezar incluso, ¿no? Es decir, que la Iglesia no rompe el vínculo matrimonial como es el divorcio, que hay una ruptura de un vínculo, sino que la Iglesia, llegado el caso, son pocos casos, en fin, pero puede declarar que no hubo vínculo. Eso es una nulidad, no hubo vínculo, es una declaración de inexistencia. Entonces hubo un matrimonio aparente, ¿no?, que en realidad no fue tal porque hubo algún vicio. Bueno, de esto vamos a hablar en nuestros próximos programas, que serán unos 4 o 5. Pero vamos a comenzar entonces primero hablando del matrimonio como sacramento, diciendo que el matrimonio es una realidad jurídica, una alianza, es un vínculo estable entre el hombre y mujer que surge de un acuerdo de voluntades. Y nosotros vamos a movernos en el ámbito del derecho matrimonial canónico, que es distinto de la teología dogmática o la teología moral o pastoral o sacramentaria, ¿no? No nos vamos a detener por qué existe en la Iglesia el derecho, porque esto es algo que, en fin, debería saberse, pero por lo menos recordamos algo tan lógico, en fin, sobre todo para las personas que están vinculadas con el derecho, que aquello que donde hay sociedad, ubi societas, ibi ius, donde hay sociedad hay derecho. La Iglesia es un pueblo de Dios, su cabeza está en el cielo de Jesucristo, hay una iglesia celeste, pero hay una iglesia que está en la tierra y está formada por personas, ¿no? Y el derecho lo que busca es ese orden social justo, ¿no? El derecho lo que busca, el objeto del derecho es justamente la justicia, ¿no? Entonces en la Iglesia también existe el derecho, porque efectivamente existe necesidad de que haya derecho, que haya justicia, ¿no? Entonces el derecho matrimonial canónico tiene como fin tutelar, custodiar esta realidad en el seno de la Iglesia y como consecuencia también en toda la sociedad. El gran desafío de la Iglesia, y nos dice el Papa, vinculado al matrimonio, en su última exhortación apostólica llamada Amoris Laetitia, que hoy más importante que una pastoral de fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas, ¿no? Entonces, por eso, todo lo que está vinculado con la preparación para el matrimonio es fundamental. O sea, no habría nulidades o habría menos nulidades, ¿no?, si efectivamente los cónyuges, los contrayentes, los futuros esposos saben bien qué es el matrimonio y realmente se preparan para comprometerse para toda la vida, hasta que la muerte los separe, ¿no? Bueno, vamos a ir hablando un poco y definiendo matrimonio, ¿no? Entonces, matrimonio se usa tanto para la celebración misma, ¿no?, como el acto por el que los contrayentes se dan y se entregan mutuamente en esta alianza irrevocable para toda la vida. Son lo que se llaman las bodas o las nupcias o el casamiento, que tiene su eficacia gracias al consentimiento. Esto es lo que es la celebración, el matrimonio infieri, en el hacerse, en el momento de hacerse. Pero también el matrimonio es lo que es propiamente la sociedad conyugal, ¿no? O sea, la comunidad de vida y amor formada por marido y mujer, ¿no?,
que es el matrimonio in facto es en cuanto tal, lo que es en sentido propio el matrimonio, esa comunidad de vida y de amor. Una antigua definición, ya ven, Pedro Lombardo falleció en 1160, nos dice que el matrimonio es la unión marital, cuyo fin es la generación, entre hombre y mujer, ambos legítimos, que retiene, o sea, crea o genera una comunidad legítima de vida. Una definición un poco más moderna, ya estamos en el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Gaudium Spes, número 48, nos dice que el matrimonio es una íntima comunidad de vida y de amor que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. Ya van escuchando esta palabra consentimiento, van a ver que es esencial, ¿no? Porque el matrimonio surge del consentimiento, de esa decisión, de esa voluntad manifiesta de darse y entregarse la propia conyugabilidad. Es una comunidad de vida conyugal, una consortio totius vitae en latín, o sea, un consorcio para toda la vida. Este es el objeto esencial del matrimonio. Y refiriéndonos al canon 1055, el canon del Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico es del año 83, hay dos códigos en la historia de la Iglesia, el Código Pío Benedictino o el Código de 1917 y el Código del Papa San Juan Pablo II, es más moderno, evidentemente. Bueno, en el canon, que es el artículo 1055, nos encontramos una descripción del matrimonio in facto esse, o sea, como comunidad conyugal. Y dice así, el parágrafo primero: la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Tema que vamos a ver a continuación. Parágrafo segundo, una consecuencia. Por lo tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea, por eso mismo, sacramento. O sea, si hay matrimonio, hay sacramento. Si hay sacramento, hay matrimonio. Ya lo veremos. Entonces, en el matrimonio, el amor se hace vínculo, se hace deber, se hace derecho. En el matrimonio, el amor se hace comunidad de vida. Es un don, una entrega y una aceptación. Por eso el matrimonio no es una especie de noviazgo indefinido, un noviazgo o una decisión de estar juntos hasta cambiar de parecer. No hay ese compromiso, esa entrega, ese don, esa voluntad, ese consentimiento de darse y entregarse mutuamente. Por eso no debe confundirse el amor con el sentimiento o la atracción o la affectio maritalis, en fin. Yo creo que hay matrimonio mientras haya amor. Lo que pasa es que la palabra amor hoy es una palabra, es un término análogo, porque quiere decir muchas cosas. Nosotros ya veremos cómo el amor, digamos, va acompañado con un acto de decisión de entrega, de donación y de aceptación. Ya lo veremos. Entonces el derecho se refiere a lo justo o lo injusto en una relación conyugal, ¿no? Y tiene en cuenta no solo a los esposos, sino también a los hijos y también a la familia, a la sociedad en general, ¿no? Porque la familia es esa célula, ese núcleo primero y fundamental, el hábitat natural de la persona humana. Y por eso el derecho se interesa fundamentalmente en la validez, en la existencia o no del vínculo matrimonial, ¿no? A esto se dedica fundamentalmente el derecho. Les decía que realmente la Iglesia como desafío es justamente preparar a los contrayentes para que realmente tengan una noción de qué es el matrimonio. Porque yo pienso que en la actualidad hay mucha gente que llega al matrimonio sin saber bien qué es el matrimonio, ¿no? Y justamente
cuáles son los derechos y las obligaciones de los contrayentes, no saben cuál es, digamos, el tipo de vínculo que asumen. Entonces, nosotros nos dedicaremos al derecho canónico, digamos, fundamentalmente. También el derecho canónico se ocupa, nos habla de algunos cánones de la preparación, también de la separación, en fin. Pero, además, en estos programas, en estos pocos programas, nos dedicaremos justamente a la cuestión de si existe, si existió o no el vínculo, si hubo o no matrimonio desde el inicio. Un autor, un canonista muy conocido en este ámbito español, yo lo tuve de profesor en Roma cuando hice la licenciatura en Derecho Canónico, año 80, 87, 88, ya hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, Javier Arbada, sobre la base del libro del Génesis y también del capítulo 19 de San Mateo, señala que el marido y la mujer, por el pacto conyugal, ya no son dos, sino una sola carne. Esto lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y él hace todo un razonamiento sumamente interesante sobre las consecuencias jurídicas que tiene el ser una sola carne, ¿no? O sea, que marido y mujer ya no se pertenecen. De alguna manera, el marido pertenece a la mujer y la esposa pertenece al marido. Ya no son dos, sino una sola carne, dice el Génesis y San Mateo. Bueno, ¿y cuáles serían los elementos fundamentales de la estructura jurídica del matrimonio? Por un lado, hay un acuerdo de voluntades de naturaleza semejante a contratos. No es un contrato, es un acuerdo de voluntades, hay una decisión que es sacramento, ya vamos a ver. Está este consorcio para toda la vida y también son importantes los fines, ¿no? Tanto los fines como, que ya diremos, las propiedades, que son la unidad y la indisolubilidad. Entonces, el matrimonio es sacramento. Es sacramento. Jesucristo lo elevó a sacramento. El matrimonio existe desde que Dios creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán y Eva y los hizo marido y mujer. Y les dio la tarea de poblar la tierra. Y efectivamente, desde el inicio, digamos, existe esta institución querida por Dios creador. Mucho tiempo después, con la venida de Jesucristo al mundo, quiso dar una gracia particular, un favor especial a esta unión, elevándolo, por decirlo de alguna manera, a la categoría de sacramento, para que efectivamente puedan vivir los contrayentes, los cónyuges, los esposos, esos compromisos conyugales. Por eso dice aquí, ¿me podés leer, Mariano, este párrafo de 4 renglones? La misma realidad humana del matrimonio es la que ha sido elevada por el Señor a la dignidad del sacramento de la nueva ley, signo de la unión de Cristo con la Iglesia. O sea, la misma realidad humana que existe desde el inicio, desde la creación, desde el momento que está Adán y Eva, esa realidad fue tomada mucho después por Jesucristo y la elevó a la dignidad de sacramento, que se convirtió además en un signo de la unión, del amor, de la entrega de Jesucristo con su Iglesia. Entonces, es un sacramento. Sacramento es se entiende por sacramento un signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para santificarnos. Son 7 los sacramentos que instituyó Jesucristo. El primero es el bautismo y uno de ellos es el matrimonio, que tiene los siguientes elementos. Un signo externo, que es el contrato o pacto, ese acuerdo de voluntades. Unos sujetos que son, bueno, los contrayentes, los novios, que deben ser también signo de manifestar en su conducta, en su vida, su testimonio, debe manifestar el amor, que es justamente o debe ser signo de la unión y de la entrega de Jesucristo con su Iglesia. Quienes realizamos el sacramento, que somos los sacerdotes, somos testigos cualificados porque los contrayentes son los ministros, estamos invitados a recordar a los ministros y a los presentes que efectivamente ese amor tiene que ser signo de la unión
de Cristo con su iglesia. Y pensemos cómo ha sido el amor de Cristo por su iglesia, un amor tal por la iglesia y por toda la humanidad que le llevó hasta a derramar su última gota de sangre, ¿no? Bueno, este sacramento tiene efectos, como todos los sacramentos. Un efecto en razón de lo que se realiza, en relación de lo operado, en relación de lo realizado, en latín ex opere operato, o sea, por el mismo sacramento, los contrayentes tienen la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es una participación en la vida divina. La gracia nos hace, por decirlo de alguna manera, parecidos a Dios. Nos hace más buenos, nos hace más santos, ¿no? Entonces, al recibir el sacramento, esa unión recibe un don muy particular, que es la gracia. Este sacramento consagra el vínculo y refuerza las propiedades esenciales que tienen todos los matrimonios, no solo el matrimonio sacramental. Todos los matrimonios tienen como propiedad la unidad y la indisolubilidad. Y por lo tanto también, como fin, otorga una dimensión sobrenatural a los fines del matrimonio, que pasaremos a explicar ahora. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Bueno, los fines vienen dados desde el inicio por Dios, que pues es el autor del matrimonio. El matrimonio no fue creado por el poder ejecutivo, o por el legislativo o el judicial, por ningún poder humano, ¿no? Sino que el matrimonio fue pensado y creado por Dios, ¿no? Y tiene como fin algunos fines, digamos, objetivos, que son los del matrimonio mismo, que son los que interesan, los que vamos a hablar ahora, porque pueden haber otros fines subjetivos, ¿no? Bueno, se casó por otro, que se casó por amor, se casó porque se quiso entregar, donarse, o quizá otro fin, no sé, la legitimación de la prole puede ser otro fin, en fin. Les decía que había dos códigos en la historia de la Iglesia, el código de 1917 y el código del 83, ¿no? Antes había un lenguaje, y decía el código anterior que el fin primario del matrimonio era, decía así, la procreación y la educación de los hijos, y el secundario, la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia, ¿no? Bueno, el lenguaje ha cambiado, la forma de decir las cosas. Fijémonos que en el código del 83 se habla de que el consorcio de toda la vida, en que consiste el matrimonio, está ordenado por su misma índole natural, o sea, por su misma naturaleza, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. O sea que en este canon del 83, el 1055, por un lado, que no se habla ya de fin primario, fin secundario, esos del anterior código, ¿no? Pero está claro de la lectura de los cánones que el legislador considera que todos los fines que hemos dicho anteriormente, y no excluye ninguno, porque de hecho utiliza la partícula y, ¿no? O sea, este consorcio de toda la vida, que consiste en el matrimonio, está ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Bien, entonces en el Concilio Vaticano II, en la Gaudia Spes, que habla sobre el matrimonio, números 48 a 50, 48, 49 y 50, de la Gaudia Spes se dedica todo al matrimonio, ¿no? O sea, no, trata los fines del matrimonio. No utiliza la terminología anterior, pero en reiteradas oportunidades se refiere a la importancia primordial de la procreación y la educación. Evidentemente, esta ordenación a la prole no quiere decir que tenga que haber hijos, porque a veces, digamos, Dios bendice a los matrimonios con los hijos y a veces Dios da una bendición especial y a veces pide de alguna manera a los contrayentes o a los nuevos esposos el no tener hijos, ¿no? Y bueno, que a veces es muy doloroso y es una cruz y ese matrimonio está llamado, digamos, a tratar de canalizar esa vocación con los hijos de los demás o quizá con la adopción, en fin. Pero no siempre, digamos, el matrimonio necesariamente
exige, digamos, que haya hijos. Si no, digamos, bueno, entonces si es el matrimonio de personas mayores, por ejemplo, se casan dos personas ya grandes de edad, 70 años, 60 años, en fin, no van a tener hijos. Entonces, y ese matrimonio, bueno, está de alguna manera ordenado, en fin, pero no van a tener hijos por una cuestión natural, ¿no? Bueno, concluyendo. Entonces, los fines del matrimonio pueden formularse diciendo que el matrimonio está ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Estos fines están relacionados y jerarquizados y no puede excluirse del pacto conyugal porque si se excluye uno de estos fines, el matrimonio sería nulo. O sea, para que haya matrimonio tiene que haber esa decisión de entrega del uno al otro, teniendo esa apertura a la vida y esa disposición de educar a los hijos. Bueno, propiedades esenciales. Léeme, Mariano, por favor, lo que dice el canon 1056 del Código del 83. Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. ¿Qué más? Son propiedades esenciales de todo matrimonio y no solo del canónico. Esto se entiende, ¿no? Que la unidad y la indisolubilidad es de todo matrimonio, no solo de los que son católicos, porque efectivamente el matrimonio está pensado desde el origen, desde el inicio. Y estas son dos caras de la misma moneda. La indisolubilidad es la plenitud de la unidad. La unidad fue proclamada dogmáticamente, en fin, como un sello especial, una confirmación especial, ya en el Concilio de Trento, para justamente responder a Lutero y a aquellos errores que negaban que el matrimonio fuera uno y para siempre. Por eso, tanto la poligamia, o sea, esa unión de un hombre con muchas mujeres, o la poliandria, la unión de muchas mujeres con un solo hombre, al revés, de un solo hombre con muchas mujeres, es poligamia. Y poliandria es muchos hombres, muchas mujeres con un solo hombre, en fin, dos aberraciones, en fin. No se pueden conseguir, evidentemente, los fines del matrimonio, ¿no? Cómo se va a alcanzar la educación, la entrega generosa en el amor, la procreación, sino que lleva a la injusticia, a una desigualdad importante entre el hombre y la mujer. Respecto de la sacramentalidad, decimos que además de ser fundamento de la unidad, es refuerzo y potenciación del matrimonio. O sea, esta característica de la unidad, que es de todo matrimonio, al ser sacramento, le da una especial fuerza, una especial gracia, tienen también los contrayentes, los esposos, para vivir esa unidad. La indisolubilidad quiere decir que el vínculo matrimonial une al varón y a la mujer en toda su capacidad de unión conyugal durante toda la vida. Así que la indisolubilidad se encuentra fundamentada en muchos pasajes de la Escritura, ¿no? Por ejemplo, Mateo 19, 3, 12, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. También la tradición, los padres de la Iglesia nos hablan reiteradamente sobre esta característica del matrimonio. También fue definido como dogma de fe, ya se lo decía, en el Concilio de Trento y después en muchas otras declaraciones magisteriales. Bueno, esta indisolubilidad, como la unidad, tiene un doble fundamento. Por un lado, el derecho natural, que es para todos los matrimonios, y por otro lado, la sacramentalidad, que da, lo decíamos recién, una especial firmeza a la indisolubilidad, de modo que el matrimonio rato y consumado es absolutamente indisoluble. Estos temas los vamos a ir explicando un poquito más adelante. Bueno, también el matrimonio goza del principio del favor iuris, o sea que básicamente es una presunción, ¿no? O sea que en caso de duda hay matrimonio, eso es la presunción, pero también se habla como principio general. ¿Qué dice primero? El canon, que es el 1060, dice que el matrimonio goza del favor del derecho, por lo que en la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Pero también es un principio general. Esto de principio general, para un autor como Bernardes,
significa la actitud o predisposición del legislador a conceder un trato especial de protección al matrimonio, en orden justamente a su cuidado, a la conservación de su esencia, al mantenimiento de sus finalidades, y justamente se traduce en un conjunto de disposiciones positivas, reglamentadas, dadas por el derecho, inspiradas en aquella dirección de protección. Otro autor, Migueles, nos dice que como principio general, este instituto del favor iuris es la tendencia o propensión general del derecho a proteger de un modo especial, preferentemente la institución del matrimonio, con el fin de asegurar su vida normal. Entonces la función, ya lo hemos dicho, es formar, informar, estar en diversos preceptos del ordenamiento, y constituye una expresión de la mente del legislador, de los principios del derecho a los que se refieren los cánones 17 y 19, ¿no? Que justamente habla de estos, los principios generales del derecho, estos cánones del código. Bueno, y como presunción, ya lo dijimos, ¿no? Esto implica que mientras no se pruebe lo contrario, por eso tiene que haber una sentencia en nulidad, que además, ya veremos, debe ser doble, una doble sentencia, en primera instancia y en segunda instancia, que dice que aquí no hubo matrimonio, que ese matrimonio es nulo. Entonces, mientras no se pruebe lo contrario, se entiende que existe el matrimonio. O sea, hasta que el juez tenga la certeza moral de la nulidad y lo plasme en una sentencia. Entonces, para que haya lugar a la presunción son necesarios dos presupuestos. Uno, la existencia de una situación jurídica que tenga apariencia o figura de matrimonio, o la duda, ahora vamos a explicar, de hecho o de derecho, que debe ser sobre la validez del matrimonio. Entonces, la existencia de una situación jurídica que tenga apariencia o figura no se produce, por ejemplo, en los casos de identidad de sexo, porque eso ya, digamos, está alejado a lo que es un matrimonio, ¿no? O la falta material de consentimiento, no hay consentimiento, no se ha manifestado, o hay un defecto absoluto en la forma canónica, ya lo veremos. ¿Cuándo existe duda de derecho? Bueno, cuando no puede probarse de modo suficientemente completo si un matrimonio concreto se dan las circunstancias necesarias para considerar que hay causa de nulidad. Por ejemplo, si los sujetos tenían o no la edad para casarse, ¿no? Entonces allí es una cuestión de hecho. ¿Era mayor de edad? ¿Estaba habilitado según el código en la edad? ¿Sí o no? ¿Cuál es el hecho? ¿Eran mayores o eran menores? Es una duda de hecho. Y una duda de derecho es cuando, pese a haber comprobado el hecho, persiste la duda si es aplicable esa norma o ese precepto legal a esa situación concreta. Bien. En fin, y estos son temas un poquito, no nos vamos a detener, pero bueno, la única excepción a este principio es el favor fidei. El favor fidei es el favor de la fe, que hace referencia a que en caso de duda, ¿sí? Estamos hablando de caso de duda, de la validez de un matrimonio contraído entre dos no bautizados, si uno de ellos se convierte y se bautiza, se presupone, estamos en el ámbito de los supuestos, de las dudas, o sea, mientras no se pruebe su validez, que el matrimonio es inválido. ¿Con qué objeto? Y con el objeto de que aquel que se ha convertido, que ha abrazado la fe cristiana, pueda contraer un nuevo matrimonio con una persona cristiana. Bueno, hasta aquí nuestra primera lección. Hemos tocado unos cuantos términos un poco abstractos para el que no está vinculado al ámbito del derecho. Igual, conforme avancemos, iré explicando un poco la terminología, los conceptos. Yo, digamos, de esta clase de hoy, de este programa de hoy, fundamentalmente me quedaría con dos ideas, que son las siguientes. Dios creó el matrimonio al inicio, con Adán y Eva. Jesucristo vino y esta realidad existente desde el principio la elevó a sacramento del matrimonio. Cuando Jesucristo también crea la iglesia, convierte a este matrimonio en sacramento. La iglesia cuida y tutela ese sacramento. El derecho existe porque la iglesia también es pueblo y porque también se tiene que ocupar
de la justicia y del derecho. Y el derecho canónico es amplio, porque hay un derecho penal canónico, un derecho procesal canónico, en fin. Pero nosotros veremos una partecita chiquitita del derecho canónico, que es el tema de las nulidades, que fundamentalmente lo que busca es decir si existió o no existió el matrimonio, si hay o no hay matrimonio, si hubo algún vicio, algún problema, alguna cuestión por el cual no se llegó a generar el vínculo. Bueno, esto es lo que vamos a ver en las próximas lecciones. Así que me despido y Dios mediante, hasta el próximo programa. Muchas gracias.